Bueno, tengan todos buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende en qué momento vean este video. Ahora hablaremos de la enfermedad trofoblástica gestacional. Empezamos, diremos de que este es un término que va a englobar un grupo de tumores tipificados por proliferación anormal del trofoblasto. Sabemos que el trofoblasto no va a producir la hormona gonadotropina coriónica humana, por lo tanto esta nos va a servir para diagnóstico, su tratamiento y su vigilancia. Vamos a ver más adelante. Esta se va a dividir histológicamente en molas hidatidiformes y en neoplasias malignas trofoblásticas no molares. Las molas hidatidiformes se caracterizan por la presencia de vellosidades y las neoplasias malignas no tienen estas vellosidades. Las molas hidatidiformes van a ser placentas inmaduras que van a tener o van a ser edematosas. Aquí incluyen la mola hidatidiforme benigna, la mola hidatidiforme parcial y la mola invasiva maligna. Que vamos a ver que esta maligna va a entrar luego una clasificación también en neoplasia trofoblástica gestacional porque tiene una característica de metastatizar, entonces por eso también entra así. Luego las neoplasias malignas trofoblásticas no molares, estas incluyen el coriocarcinoma, tumor trofoblástico del sitio placentario y tumor trofoblástico epitelioide. En la mola hidatidiforme vamos a encontrar hallazgos clínicos clásicos, que son la proliferación del trofoblasto y vellosidades con edema estromal. Los cambios histológicos, las diferencias cariotípicas y la ausencia o presencia de elementos embrionarios se utilizan para clasificarlas como completa o parcial. Vamos a ver que una mola completa, esta carece de tejido embrionario o saco embrionario, saco gestacional. Por lo tanto, una mola completa no tiene tejido embrionario. En cambio, una mola parcial vamos a ver que tiene tejido embrionario. Esa es una de sus diferencias. La otra es que es cariotípica. Veamos que la mola completa tiene vellosidades coriónicas anormales que carecen de una o que parecen como una masa de vesículas claras que varían en tamaño y a menudo cuelgan en grupos de pedículos finos. En cambio, la mola parcial tiene cambios hidatidiformes focales y menos avanzados y contienen algo de tejido fetal, como ya les mencionaba. También otra de las diferencias, como decía, las cariotípicas, es que la mola completa va a tener un origen únicamente paterno. En cambio, la mola parcial tiene tanto origen materno como paterno. Hablemos un poquito de epidemiología y factores de riesgo. La predisposición étnica. Ciertas razas se han asociado a mayor predisposición, como los indios americanos, los asiáticos y los hispanos también se han asociado. La incidencia en Europa en Europa y Estados Unidos de 1 por cada 1000 embarazos. Dentro de los factores de riesgos más fuertes están la edad, ambos extremos, los pacientes adolescentes y las de mayor edad son las más afectadas, y también haber tenido una mola hidatidiforme previa. Las pacientes que tienen entre 36 a 40 años tienen el doble de riesgo de padecer una mola. Las pacientes mayores de 40 tienen 10 veces más riesgo de padecer una mola. Si la paciente ya tuvo una mola completa anterior, el riesgo es de 0.9%. Y si la paciente tuvo una mola parcial anterior, es de 0.3%. Y dos molas completas previas nos van a llevar a un riesgo de hasta 20%. Ahora hablemos de la patogénesis. Sabemos que la fertilización cromosómica, esa es la patogénesis, la fertilización cromosómica anormal. Entonces veamos que la mola completa es diploide, es decir, que va a tener 46 cromosomas, o sea, puede ser 46
XX y es androgénesis, es por origen de androgénesis. ¿Qué quiere decir esto? Que el óvulo va a ser fecundado únicamente por un espermatozoide que va a encontrar el óvulo con sus cromosomas ausentes o inactivados. Es decir, entró el espermatozoide al óvulo, pero como estos sus cromosomas, sus otros 23 cromosomas que deberían tener están inactivados o ausentes, solo va a haber un espermatozoide con sus 23 cromosomas. Por lo tanto, este se va a duplicar. Va a duplicar sus cromosomas para poder hacer 46. Entonces, todo el contenido genético va a ser únicamente paterno. Entonces, esos 46 cromosomas son de origen únicamente paterno. En cambio, el o la mola parcial es una triploide, es un cariotipo triploide. Es decir, va a tener tanto cromosomas del óvulo como cromosomas del espermatozoide, pero puede ser fecundado por dos espermatozoides o puede ser fecundado por un espermatozoide que tenga dobles cromosomas, que no hayan sido inactivados 23 cromosomas. Entonces, 46 cromosomas van a ser paternos y 23 cromosomas van a ser de origen materno. Por lo tanto, puede ser 69XXX, 69XXY o con mucho menos frecuencia 69XYY. Los cigotos triploides, que son las molas parciales, van a dar lugar a cierto desarrollo embrionario, pero al final siempre va a ser una condición fetal letal. Los fetos que logren llegar a edades avanzadas van a tener grave restricción de crecimiento, anomalías congénitas o ambas. En otros casos, podemos también encontrar un embarazo gemelar. ¿Qué quiere decir? Vamos a encontrar entonces un feto cromosómicamente normal que va a estar emparejado con un embarazo molar diploide completo. Un embarazo molar diploide, o sea, van a ser 46 cromosomas. Entonces tenemos un feto normal con un embarazo molar diploide, o sea, una mola completa. Hay que diferenciar de un embarazo molar parcial. No hay que confundirnos, recordemos, el embarazo molar parcial es triploide y contiene mola y feto, pero el feto no va a ser un feto viable, puede ser solo tejido. Vamos a ver más adelante de que el diagnóstico generalmente de la mola lo vamos a hacer entre las 8 o 9 semanas. Por lo tanto, el tratamiento va a ser evacuación. Entonces no es un feto viable y las pacientes que decidan llegar a viabilidad, o sea, llegar a término, no logran llegar a término, son prematuros, abortos, etc. Entonces, la mola parcial es un embarazo con una mola y con un feto asociado. En cambio, pero el feto es anormal. En cambio, el embarazo gemelar es un feto normal diploide, el cromosoma materno, paterno normal, todo normal, pero tiene también a la par un embarazo molar. Es decir, un embarazo gemelar normal son dos fetos normales, pero aquí es un embarazo gemelar, feto normal y mola completa porque es diploide. Entonces, como este se diagnostica a tiempo, se puede interrumpir el embarazo, o las que continúan el embarazo, la supervivencia del feto normal varía y depende de la comorbilidad asociada del complemento molar, que más que todo va a provocar preeclampsia, eclampsia, aborto. Vamos a ver más adelante. Ahora veamos con los hallazgos clínicos. Antes la mola se detectaba tardíamente, los casos se complicaban, pero ahora con la atención prenatal temprana y la ecografía, que es casi universal, por lo general se detecta tempranamente. La paciente llega con 1 o 2 meses de amenorrea que nos van a hacer pensar en el diagnóstico de embarazo. Entonces vamos a mandar
la hormona gonadotropina coriónica, y al tener la prueba positiva, o sea, una hormona gonadotropina coriónica positiva que nos indique o sea sugestiva de embarazo, se manda a la ecografía. Entonces ahí vamos a diagnosticar que puede haber una mola. Entonces, a medida que avanza la gestación, los síntomas son más pronunciados en las molas completas que en los parciales. Los embarazos molares no tratados van a causar sangrado uterino que varía de manchado a hemorragia profusa. Pero el diagnóstico también lo vamos a tener o nos va a hacer pensar en este diagnóstico, porque los valores de la hormona van a ser más elevados de lo esperado por la edad gestacional. Pero los embarazos que vayan avanzando, los síntomas que nos pueden provocar, porque generalmente, como decía, el diagnóstico es temprano, no va a haber tanto sintomatología, pero cuando avanza y nos da síntomas, podemos encontrar también pacientes que lleguen ya con un cuadro de aborto y sea un aborto molar. Pueden también tener cuadros de hemorragia intermitente, o pacientes que lleguen y encontremos anemia pero no han tenido sangrado, porque el sangrado es oculto, hemorragia oculta. Y las náuseas y los vómitos también en varias pacientes van a ser bastante significativos. Entonces, técnicamente el cuadro clínico es sangrado, o llegan con aborto, o llegan con historia de hemorragia. Pero el diagnóstico se hace generalmente tempranamente por el control prenatal. En la exploración física, el crecimiento uterino es más rápido de lo esperado para la edad gestacional. El útero agrandado también va a ser más suave que un útero con un embarazo normal. Los movimientos del corazón fetal ausentes en una mola completa, porque la mola completa no tiene tejido fetal. En cambio, la mola parcial sí podríamos encontrar. Sabemos que la hormona gonadotropina es similar a ciertas hormonas. Dentro de ella está la hormona tiroxina. Entonces, podemos encontrar niveles elevados de tiroxina, pero niveles disminuidos de TSH por una retroalimentación negativa de niveles elevados de tiroxina. Va a hacer una retroalimentación negativa que va a suprimir la TSH para que el tiroides no esté produciendo mayores niveles de esta hormona. También preeclampsia y eclampsia son comunes en los embarazos molares avanzados. Ahora, para hacer el diagnóstico, como les mencionaba, nos vamos a ayudar de los niveles séricos de beta-HCG. Estos van a estar arriba de lo esperado para la edad gestacional. No es nada anormal encontrar valores de millones de esta hormona. Pero también hay que tener cuidado con las pruebas de embarazo en orina, porque nos pueden dar falsos negativos, ya que las grandes cantidades de hormona que hay en presente van a saturar al anticuerpo, y entonces nos va a dar un efecto de gancho en que la lectura va a ser muy baja, por lo tanto nos va a dar falsos negativos, pero no es mayor problema, ya que una prueba en sangre nos va a diagnosticar sin mayor problema. Eso es como una mola completa, pero una mola parcial también. Hay niveles elevados, pero generalmente las concentraciones podemos encontrarlas dentro de lo esperado para la edad gestacional. Luego, lo que nos hace el diagnóstico, dicen que lo que dice el libro que es mejor es la ecografía. La ecografía, una mola completa, va a aparecer como una masa uterina ecogénica con numerosos espacios quísticos, anecoicos, pero sin feto sacoamniótico. Entonces, a esto el libro nos menciona que se conoce como tormenta de nieve o signo de tormenta de nieve, que es la imagen que estamos viendo, una masa uterina ecogénica, y esos puntos o orificios
parecen, quísticos, anecoicos. Entonces eso es lo que se conoce como tormenta de nieve. En cambio, la mola parcial es una placenta multiquística también, engrosada, pero con un feto o al menos tejido fetal. Pero aquí viene lo interesante, que estas características de una tormenta de nieve o la placenta multiquística con tejido fetal solo se va a observar en menos de la mitad de las pacientes, teniendo entonces la ecografía una sensibilidad de 44% y una especificidad de 75%. Dentro de las patologías o de los embarazos, digamos, que nos van a imitar, va a ser un aborto completo y un aborto incompleto. Nos podrían confundir a la ecografía para hacer el diagnóstico. También un embarazo multifetal o un leiomioma uterino con degeneración quística. El manejo. Las muertes de estas pacientes es rara, porque el diagnóstico, como le mencionaba, es temprano. Entonces, dentro del manejo tenemos la terminación del embarazo molar. Lo que se prefiere, independientemente del tamaño del útero, es la evacuación molar a través del legrado por succión. También se va a recomendar hacer una dilatación cervical preoperatoria si el orificio cervical no está dilatado, para poder hacer el legrado con succión. El sangrado de estas pacientes puede ser bastante mayor en comparación a un embarazo no molar. Por lo tanto, las molas grandes se recomienda tener una anestesia adecuada, el acceso por vía intravenosa suficiente y el apoyo de los bancos de sangre son necesarios, son imperativos para la hora de realizar este procedimiento. También hay que utilizar oxitocina para limitar el sangrado. También se recomienda utilizar la ecografía intraoperatoria para poder asegurarnos de que se haya vaciado toda la cavidad y no hayan restos de mola. Algo que hay que tener en cuenta es que cierto volumen de trofoblasto puede ser deportado hacia el sistema venoso pélvico durante la evacuación molar. Con molas bastante grandes, este tejido puede ser suficiente para producir una insuficiencia respiratoria clínicamente aparente, edema pulmonar o incluso embolia. Pero el libro menciona de que los hallazgos radiográficos y clínicos pueden desaparecer sin un tratamiento específico. Pueden un tratamiento de soporte, pero no un tratamiento específico. Algunas pacientes podrían fallecer, pero no es muy frecuente. También se dice o se da la teoría de que el tejido trofoblástico que ha llegado al pulmón pueda proliferar con una neoplasia, pero la evidencia no es muy clara de que esto sea perjudicial, o sea, que se detecte y suceda muy a menudo. Todas las pacientes que tengan una mola tienen que ser administradas inmunoglobulina anti-D, porque dentro de los eritrocitos que estén en la mola, algunos pueden ser RH negativos. Tras la evacuación, el pronóstico a largo plazo no mejora con la quimioterapia. Entonces va a tener la paciente los efectos adversos de la quimioterapia, incluidos la muerte, pero el pronóstico a largo plazo es igual. Entonces, de rutina no se recomienda la quimioterapia. Solo el tratamiento de la evacuación, la vigilancia que vamos a ver, pero el tratamiento de quimioterapia como rutina no, porque va a tener todos los efectos adversos, se puede incluso morir, y al final los estudios no son concluyentes que vamos a tener un mejor pronóstico de que no haya una neoplasia. Vamos a ver más adelante también los porcentajes de neoplasia trofoblástica maligna tras una mola, o sea, la mitad
de las neoplasias es una paciente que tiene una mola, un cuarto es una paciente que tiene un aborto y otro cuarto va a ser por una paciente que ya tiene un embarazo de término. Entonces no es beneficioso, no se realiza. También el libro menciona la histerectomía con preservación ovárica para molas completas en pacientes que ya hayan tenido los hijos suficientes o que ellas hayan querido. Entonces, una paciente que tenga la paridad satisfecha, lo recomendable es una histerectomía, pero con preservación ovárica. Las pacientes de 40 a 49 años tienen un riesgo de 30 a 50% de desarrollar una neoplasia trofoblástica gestacional. Por lo tanto, una histerectomía sí reduce esta posibilidad. Entonces, hay que recomendarlo. La inducción del parto o la histerotomía no se recomienda porque aumenta el sangrado y aumenta la incidencia de enfermedad trofoblástica persistente. Por lo tanto, eso no se recomienda. El tratamiento es el de grado. Ahora veamos la vigilancia post-evacuación. Como al inicio les mencioné, nos sirve para el diagnóstico. Vimos que la beta-HCG niveles elevados nos hacen diagnóstico presuntivo. Vamos a confirmarlo con la ecografía. Y posteriormente a la evacuación hay que medirla. La hormona sabemos que tiene isoformas, entonces esta forma de medirla no es como una prueba de embarazo normal, porque detecta solo beta-HCG. Entonces se mide todas sus isoformas que puedan cuantificar todas las isoformas de la HCG. Entonces, el nivel sérico base lo vamos a obtener a las 48 horas dentro de las 48 horas posteriores a la evacuación. A partir de ese valor, vamos a cuantificarlo cada 1 o 2 semanas hasta que no sea detectable. La resolución para una mola completa es dentro de 9 semanas. Entonces, si la paciente tiene una mola completa, se esperaría que en 9 semanas sea indetectable la cuantificación de la hormona. Y para una paciente con mola parcial a las 7 semanas sea indetectable. Pero después de que es indetectable, vamos a durar 6 meses más haciendo una cuantificación mensual. Entonces, la paciente con mola completa o con mola parcial, que ya es indetectable, se continúa midiendo la hormona durante 6 meses. Si a los 6 meses ya no se detectó, se le da el alta. Entonces, durante ese tiempo se recomienda una anticoncepción fiable con acetato de medroxiprogesterona inyectable o implante de progestina. ¿Por qué? Porque si la paciente queda embarazada en ese tiempo en el que estamos haciendo las mediciones y encontramos una elevación del nivel de la hormona, entonces vamos a pensar de que hay una proliferación trofoblástica. Pero pues, obviamente los niveles altos van a ser por el trofoblasto del embarazo, no porque hay una recurrencia. Entonces nos puede confundir, porque el embarazo en sí no corre riesgo. El embarazo puede llegar a término, puede ser un embarazo normal. O sea, el riesgo de una anomalía congénita es igual a un embarazo cualquiera de una paciente que no haya tenido mola. Pero no nos sirve porque vamos a tener esa confusión de que vamos a pensar que es porque la mola o el tejido trofoblástico anormal sigue ahí proliferando, pero en realidad no sería un tejido molar, sino que sería un tejido trofoblástico del embarazo normal. Entonces, por eso no se recomienda el embarazo y se recomienda un método anticonceptivo confiable para evitar el embarazo, porque el paciente puede no tener cumplimiento de otros métodos.
Entonces, el DIU tampoco se recomienda porque si hay una mola invasiva, el DIU puede perforar el miometrio, entonces tendríamos otras complicaciones. Entonces, ¿cuáles se recomiendan? Medroxi, acetato de medroxiprogesterona y el implante. Ya la concepción durante la vigilancia es lo que le mencionaba. O sea, la concepción puede seguir normal, no hay mayor riesgo, pero nos pueden confundir. Entonces, las molas completas tienen incidencia de 15 a 20% de secuelas malignas, o sea, neoplasia trofoblástica. En cambio, la mola parcial tiene una incidencia de 1 a 5%. ¿Cuáles son otros factores de riesgo que nos podrían llevar a una neoplasia trofoblástica a la edad mayor? Ya dijimos que las mujeres de 39, 40 años, mayores de 40 años, tienen un riesgo o mayor, 30-50%. Entonces, mayor de edad, niveles de la hormona beta-HCG mayor a 100.000 miliunidades por ml, un tamaño uterino mayor para la edad gestacional, quistes tecaluteínicos mayores de 6 centímetros y disminución lenta de los niveles de beta-HCG. Estos son factores de riesgo para una neoplasia trofoblástica gestacional. Como les mencionaba, las neoplasias trofoblásticas gestacionales, la mitad sigue una mola hidatidiforme. O sea, de todas las pacientes que tuvieron una mola, no, mejor dicho, de todas las neoplasias trofoblásticas gestacionales, la mitad van a ser pacientes que tuvieron una mola. Es decir, de 100 pacientes que tienen neoplasia, 50 de ellas tuvieron una mola previa. Entonces, una mola es un riesgo de tener una neoplasia trofoblástica gestacional. Un cuarto va a ser de una paciente que tuvo un aborto espontáneo o un embarazo ectópico tubárico. Entonces, de esas 100 pacientes que tienen neoplasia, 25 tuvieron un aborto o tuvieron un embarazo ectópico. Y el otro 25 tuvo un embarazo prematuro o un embarazo de término. Entonces, un porcentaje de pacientes tiene de embarazo de término, un embarazo normal de término, tiene riesgo de padecer una neoplasia trofoblástica gestacional. Entonces hay que tener en cuenta, una paciente que llegue con sangrado intermitente posterior al embarazo, pues hay que pensar, hay que sospechar en una neoplasia trofoblástica. Porque no solo la paciente que ha tenido una mola previa tiene riesgo de padecer una neoplasia trofoblástica. Entonces hay que tenerlo en cuenta. 50% mola hidatidiforme previa, 25 o un cuarto un aborto espontáneo o tubárico, embarazo ectópico, y otro 25 un embarazo de término normal. Entonces el diagnóstico igual se hace por la hormona beta-HCG, no por histología. La histología aquí no nos ayuda de mucho. Los hallazgos clínicos van a ser una invasión agresiva al miometrio y propensión a metastatizar. Por eso la mola invasiva, si ahí entra la neoplasia, porque tienen su característica es de ser metástasis. El hallazgo más común va a ser el sangrado irregular con su involución uterina. Entonces la paciente, digamos, tuvo un aborto o ya se le hizo el legrado, construcción de la mola, pero el útero no involucionó, o sea, hay una subinvolución uterina y la paciente sigue con sangrado irregular. Sospechemos neoplasia trofoblástica gestacional, sangrado continuo o intermitente y una hemorragia repentina. Puede también la invasión romper el miometrio y la hemorragia irse a la cavidad peritoneal, una hemorragia intraperitoneal. También la metástasis a tracto genital inferior a veces es evidente, pero otras veces la metástasis a distancia y el tracto genital inferior no va a tener metástasis. Entonces, el diagnóstico, ya dijimos, sangrado inusual y después de cualquier tipo de embarazo y la beta-HCG va a estar elevada. Una vez se diagnosticó neoplasia trofoblástica gestacional, lo que tenemos que hacer es buscar metástasis. Tenemos entonces la estadificación de la FIGO
Para la neoplasia trofoblástica, el estadio 1 va a ser limitado cuerpo uterino. El estadio 2 va a haber extensión a anexos fuera del útero, pero se limita a estructuras genitales. El estadio 3 va a ser metástasis a pulmón. Y el estadio 4, metástasis a cualquier otra localización, cerebro, riñón, hígado, pulmón, o sea, metástasis a cualquier lado, es estadio 4. Hay una puntuación también para ver el riesgo de las pacientes. Esta es una clasificación pronóstica de la OMS que va a evaluar la edad. Se dan 4 puntos, algunos solo tienen 2 puntos, o solo 3, o solo una puntuación. La edad, por ejemplo, menor de 40 o mayor de 40. O sea, menor de 40 va a ser 0 y mayor de 40 va a ser 1. El antecedente de un embarazo, como ya dijimos, puede ser 0, 1, 2. El intervalo después del embarazo, el pretratamiento, o sea, la cantidad de beta-HCG previo al tratamiento, el tamaño del tumor, el lugar de metástasis, el número de metástasis y si hay medicamentos fallidos de quimioterapias anteriores. En resumen, si una paciente, aquí está la tabla, esta es la clasificación pronóstica, solo hay que buscar, asignar el puntaje al final. Si el puntaje nos da de 0 a 6, es una enfermedad de bajo riesgo. Pero si el puntaje es mayor o igual a 7, se va a considerar en el grupo de alto riesgo. Ahora, entonces, ¿cuál es el tratamiento para la neoplasia trofoblástica gestacional? El tratamiento es las pacientes manejadas por oncólogo. El pronóstico de esta paciente es excelente. Incluso pacientes con enfermedad generalizada se curan. ¿Cuál es entonces el tratamiento? Es la quimioterapia. Esa es la elección, la quimioterapia sola. O sea, como un único agente quimioterapéutico es adecuado para una paciente con enfermedad de bajo riesgo, es decir, con una puntuación menor de 6, de 0 a 6. Una terapia única, un solo quimioterapéutico es adecuado. En cambio, para la enfermedad de alto riesgo, o sea, mayor o igual a 7, se necesita terapia combinada. Ahí también metotrexate, vincristina, entre otros agentes utilizados en la quimioterapia. Entonces, una terapia combinada es para pacientes de alto riesgo. Pero como dijimos, las pacientes se curan. Entonces, es buen pronóstico. Pero puede que unas pacientes mueran. ¿Y cuáles son las causas de la muerte? La hemorragia de sitio metastásico, insuficiencia respiratoria, sepsis y deficiencia multiorgánica. Entonces, vamos a estar en tratamiento. La paciente la tenemos en tratamiento. Y llegamos a un punto en que la beta-HCG ya no es detectable. Entonces vamos a vigilarla durante un año. Y durante este año, la paciente, igual como dijimos para el tratamiento de las molas, no debe quedar embarazada. Entonces necesitamos anticoncepción efectiva. ¿Cuál? Lo mismo, acetato de medroxiprogesterona y el implante. Eso van a ser los métodos de elección. Los niveles bajos, podemos encontrar pacientes con niveles bajos de beta-HCG que se estancan sin evidencia de metástasis. Entonces esto se le conoce como HCG inactiva. Pero hay que estar con la paciente en observación. ¿Por qué? Porque ese trofoblasto es inactivo. O sea, ese trofoblasto no está proliferando, pero sí está produciendo la hormona. Por eso se detecta. Pero está estancada, no aumenta porque no hay proliferación. Hay que tener cuidado porque este trofoblasto puede reactivarse. Entonces se hace una observación sin tratamiento, pero puede reactivarse y hasta un 20% se va a transformar en una neoplasia trofoblástica estacional. Entonces hay que tener cuidado.
También el embarazo, igual en este año de que ya no se detecta el VHG, el embarazo puede ser normal. Tiene los mismos riesgos de un embarazo cualquiera de una paciente que no ha tenido nada. Entonces, sí puede quedar embarazada, pero igual nos va a confundir, los niveles van a aumentar, podemos pensar de que es por, por una recurrencia, pero va a ser el embarazo. Solo que hay que tener en cuenta algo. Aquí el problema está de que aparte que nos podemos confundir inicialmente, ¿va? Pero el problema está de que no vamos a detectar si hay una neoplasia trofoblástica gestacional y si hay, por ejemplo, un tejido metastásico proliferando o el mismo tumor empezó a proliferar, y vamos a perder tiempo porque el embarazo va a seguir. El embarazo va a seguir durante las 40 semanas y no vamos a saber si la hormona aumentó por el embarazo o porque ahí está la neoplasia. Entonces, ese es el riesgo. La paciente va a perder tiempo valioso porque no se va a saber por qué es el aumento de la hormona. Porque posteriormente, por ejemplo, quedó embarazada, llevaba 3 meses de vigilancia, quedó embarazada, ya no se sabe entonces si es por embarazo o por no, o no es por el embarazo, o sea, o es por el tumor. Después del parto y los niveles van a ser igual, entonces va a ser porque hay un tumor y el tratamiento va a ser tardío, entonces el pronóstico no es muy favorable. Entonces hay que tener cuidado con eso, con la anticoncepción efectiva. Y el embarazo posterior, digamos, el año pasó, la vigilancia ya terminó, el embarazo posterior a eso va a ser normal. El embarazo va a tener los riesgos que tiene un embarazo normal, no van a aumentar para el feto. Y esto es el tema de neoplasia, un poco corto, eh, bastante bonito. Hay que tener en cuenta a la hora de, de ver una paciente que tenga ese hallazgo clínico, el sangrado, hormona elevada, mayor de la edad estacional esperada y que tenga un crecimiento uterino mayor de lo esperado para la edad gestacional. Eso es todo. Fin.